La niña de sus ojos. De Antonio Díaz Villamil. Capítulo 20. Después de varias horas de camino, y cuando el sol caía a plomo sobre la pampa, el auto se detuvo en un lugar de la carretera desde el que arrancaba hacia la izquierda un sendero. Junto a ese desvío Domi distinguió un grupo de indígenas en actitud de espera. En cuanto ella bajó del vehículo, se apresuraron a rodearla con respetuosa solicitud. Ahora sí que estamos contentos al ver que has venido, le dijeron. Prestamente cargaron el equipaje de la muchacha sobre los asnos que habían llevado para el caso y ofrecieron a Domi un caballejo aparejado con montura de mujer, de esos que en la región llaman sunichos. Uno de los indígenas tomó el cabestro del animal, el cacique se puso al lado de la viajera y los demás a respetuosa distancia por detrás, cerraron la marcha para seguir por el sendero de Collamarca. Al verse en tal guisa, jinete que presidía aquel grupo original, sintió que los propósitos que la habían llevado se hacían más firmes que nunca. Le parecía estar encabezando una quijotesca caravana en pos del ideal. El extenso yermo que atravesaba, bañado de sol y barrido por el viento, sería el teatro de sus apacibles hazañas, donde esperaba encontrar trabajo para sus manos ansiosas de labor y paz para su alma sedienta de tranquilidad y de melancólica dulzura. Pensando así y estimulando su voluntad para las jornadas que le esperaban, prosiguió el camino, hasta que, al dar la vuelta por la falda de un otero cubierto de quisuaras, se encontró de golpe con el panorama de la pequeña aldea que era la meta de su viaje. Al abrigo de una serranía y entre una hollada formada por un amplio repliegue del terreno, se hacinaban en desorden hasta un centenar de casuchas de barro. Al llegar la caravana se detuvo en un campo libre, especie de plazoleta tosca y pesada, con una sola puerta y una torre maciza que sostenía una campana rajada. Al lado derecho se extendía un gran corralón, destinado a guardar el ganado de la comunidad cuando volvía de los campos de pastoreo. Hacia el costado izquierdo se hallaban dos edificaciones. Un amplio galpón sostenido por una pared en el fondo y por la parte de adelante por columnas de adobe que dejaba ver en su interior largos pollos de barro, donde se reunían los comunarios para el cabildo, y, al lado una casucha de mayor tamaño que las moradas de los indios, sobre cuya puerta se leía difícilmente el nombre de la escuela, pintado en torpes trazos de alquitrán. Las dos ventanas que tenía dicho edificio estaban sin vidrios, a los que se había reemplazado con trozos de tablas y cartón. Cuando la caravana se detuvo en el centro de la plazuela y Domi desmontó del sunicho, acudieron las gentes del caserío y formaron un círculo en torno de los recién llegados. Los pequeños, empujados por la curiosidad, se aproximaron a contemplarla con ojos azorados, para ellos, exótica figura de la joven, pero al advertir que ésta avanzaba hacia ellos para hablarles y demostrarles su complacencia, retrocedieron amedrentados, hurgándose la nariz con los dedos o rascándose las polvorientas e hirsutas cabezas. Domi, al ver así frustrado su primer afán de ganarse la confianza de esos pequeños seres primitivos, comprendió que su misión no sería tan fácil como lo había supuesto con optimismo. La recepción a la maestra fue una ceremonia sencilla y breve. Cada indio o india se aproximó a la muchacha y, destocándose el pesado sombrero de lana, le saludó con la frase invariable. Dios Asquichuratam, mama. Que Dios te dé la enhorabuena. Luego, el cacique y algunos indios principales acompañaron a la nueva maestra al edificio de la escuela. Esta contaba con dos compartimientos. El más grande era el aula, una sala desmantelada que en lugar de bancos y pupitres tenía miserables asientos de adobe. Una plataforma del mismo material servía de mesa para el maestro. Las paredes sucias presentaban además enormes desconchaduras en el rugoso enjalbegado de barro. El techo sin plafón estaba lleno de telas de araña tendidas entre las vigas de eucalipto. La paja del techo agrietada y reseca, dejaba pasar por innumerables resquicios, la luz del sol. El piso era de tierra apisonada. El otro partimento, de menor tamaño, era la habitación destinada a la maestra. Recibía escasa luz por un ventanillo sin vidrios y cubierto por un trozo de arpillera. Tenía un olor a cueva. Por todo mueble, tenía una plataforma baja de adobe que por la forma y el tamaño se deducía que era el sitio para hacer la cama. En uno de los muros se abría una alacena provista de 3 tablones incrustados en los bordes de las paredes. En otro lugar del muro, y a la altura adecuada estaban clavados algunos huesos de llama que, sin duda, hacían oficio de colgadores. Ese era todo el menaje de la habitación donde Domi tenía que vivir. Así no más, pues, tendrás que vivir, señorita, le dijo el cacique con cierta vergüenza. Oh, esto no importa. Ya me voy a arreglar como pueda, respondió la muchacha, sonriendo con optimismo. ¿Cómo vas a extrañar el lindo cuarto que tienes en la ciudad?
lamentó el indio. A lo mejor te has de aburrir pronto y nos vas a dejar. Eso nunca. Ya lo verán. Respondió alegremente Domi, y comenzó a abrir su equipaje y disponer sus cosas. Al final de la tarde y con la ayuda de algunos indígenas, Tommy había realizado su primera hazaña. El milagro de transformar ese tugurio en un cuartito risueño. El tosco patajati que debía servir de lecho, con los cueros de alpaca que le proporcionaron los indios y el colchón, las frazadas y la colcha de vicuña que ella había llevado se había convertido en una cama tolerablemente mullida. Uno de los cajones vacíos del equipaje había sido transformado en un gracioso tocador, cubierto de cretona floreada, con volados y cortinillas sobre el que estaba colgado un espejo de suficiente tamaño. Otro de los cajones fue adaptado a servir de mesa de noche. Los restantes cajones forrados de tela y con sus respectivos almohadones desempeñaban de asientos. Con el resto de la tela floreada, que tan previsoramente había llevado Domi, se improvisaron cortinas para la puerta y la ventana. Por último, para cubrir todo lo que se pudiera de las mugrientas paredes, la muchacha, utilizando las revistas y periódicos que llevaba, había aplicado un alto zócalo que aclaraba la atmósfera del cuartito. En lo alto se ostentaban cuadritos y figuras en colores que disimulaban el tono gris de las terrosas paredes. En una palabra, la gracia de una mano femenina había llevado a cabo una obra poco menos que imposible. Hasta el olor a caverna que antes tenía aquel sitio había desaparecido con el aroma de las ropas y objetos de la muchacha. Al llegar la noche, Tommy, fatigada pero contenta por el esfuerzo desplegado con tan buenos resultados, encendió una lamparilla, se recostó en su nuevo lecho y se puso a meditar en la nueva vida que la esperaba en ese rincón del altiplano. Las sencillas y respetuosas gentes entre las que estaba, la creciente fe de su alma y hasta la forma en que habían llegado a instalar su cuartito, superando muchas exigencias, eran razones suficientes para infundirle optimismo. Cobró la certeza de que su trabajo, sus esfuerzos y su fervor harían auspiciosa su obra. Todo dependería únicamente de ella y todo sería a la medida de su constancia y de su abnegado cariño por esas humildes gentes. Afuera, la noche era silente. Apenas el lejano ladrido de un perro guardián, cuyo eco se prolongaba libremente en el espacio, le traía un testimonio de la soledad nocturna de la cuna. A poco, la melodía de un pinquillo indígena le recordó que estaba en una aldea de nativos. Al escuchar esa música elemental y primitiva se sintió apta para comprenderla. Ese instrumento, con su gama pentatónica le causaba una sutil añoranza por algo misterioso y desconocido que existía en su alma. Quizá era el mensaje de algún lejano abuelo aymara que desde lo remoto de los tiempos le enviaba al corazón de la pampa indígena a redimir a sus descendientes. Le pareció que su sangre mestiza golpeaba más fuertemente en el corazón, como si fuera un motor que estuviera probando su potencialidad para emprender un sostenido esfuerzo. El pinquillo se había callado, su corazón había, también, recobrado su apacible ritmo. Tommy sintió una dulce paz y se durmió sin temores ni sobresaltos. La luz matinal penetró en el cuarto de Domi mezclada con los mil diversos ruidos que denotaban las iniciales actividades de la vida cotidiana de la comunidad. Se oían los mugidos y balidos del ganado que salía del corralón grande para ser conducido a los ahijaderos del Bajío. Los indiecitos y las simillas corrían dando voces hacia el arroyo a buscar el agua para la cocina. Los labradores preparaban sus instrumentos y útiles para la labor del día. Los perros corrían ladrando alegremente detrás de los ganados. En fin, la colmena indígena entraba en plena actividad. Tommy, estimulada por ese despertar del trabajo, saltó de la cama, se vistió rápidamente y abrió las ventanas, recibiendo en pleno rostro la brisa de la puna, fría aún de escarcha, pero vivificante y recia, con sabor de montaña y de tierra húmeda. Salió luego a darse un paseo por los alrededores. El paisaje era adusto, solemne, sin galas inútiles. Al fondo, como sirviendo de respaldo al caserío, se alzaba la tierra, coronada en lo alto por una crestería de rocas rojizas y violadas. Más abajo, las breñas festoneadas de paja brava y de cactus y en la falda, hacia uno y otro lado del caserío, los sembríos a temporal. Por el otro lado, enfrente de la aldea, se extendían los campos de cultivo a riego, por en medio de los cuales iba el camino hacia la distante carretera. Estos campos estaban parcelados en formas caprichosas, adaptadas a los accidentes del terreno.
Cada parcela se coloreaba de un tono diferente. El verde esmeralda de los papales salpicado de florecillas azules y blancas, el verde luminoso y fresco de los cebadales ondeantes al impulso de la brisa puneña, la maraña verde amarillenta de los plantíos de ocas, y, por último, como enormes pinceladas puestas para contrastar con esa gama de verdes, los cuadros de quinoa, de color oro, rojo o morado y de apretadas espigas. Al extremo de los campos cultivados y hasta llegar a la línea sinuosa del río, se extendía un inmenso campo de pasto, salpicado de pequeñas charcas que reverberaban a la luz del sol levante como los fragmentos de un gigantesco espejo roto que hubiera sido arrojado desde el cielo. Este campo era el ahijadero donde se apacentaban los ganados de la comunidad. Cuando volvió Domi de su paseo, encontró en su habitación al cacique y a dos incas que le habían llevado té humeante y unos panecillos de afrecho para su desayuno. Mientras lo tomaba, el viejo indio le explicó que enseguida iba a tener lugar la reunión del cabildo y de los principales jefes de familia para fijar las condiciones de trabajo y reorganización de la escuela, para lo cual le rogaba que ella asistiera. En efecto, media hora más tarde, 2 veintenas de indios estaban esperando a la muchacha, sentados en los pollos de adobe del gran galpón del cabildo. Al llegar Domi todos se pusieron respetuosamente de pie. Inició el acto el cacique, expresando la complacencia que todos los comunarios sentían por la presencia de la nueva maestra. Tomó luego la palabra otro anciano para ofrecer a nombre de todos la cooperación que fuera necesaria para facilitar la tarea docente. 2 o 3 indios más hablaron para manifestar iguales propósitos. Entonces, la maestra tomó la palabra para responder y esbozar su plan de trabajo. Utilizando todo lo que recordaba del idioma nativo, de cuando lo había practicado siendo niña junto a sus padres y apelando a casos necesarios a palabras castellanas, les agradeció primero y después les anunció que ella trabajaría por de pronto adaptándose a las circunstancias actuales, pero que les sugería meditar y preparar la ejecución de una obra definitiva e imprescindible que debía comenzar con la edificación de una verdadera escuela cómoda, higiénica y con muebles y material adecuado, tal como ella, más tarde, les proyectaría. Los indios la escucharon en silencio. Parecía que la iniciativa de innovación no les entusiasmaba. Pero, cuando Domi les hizo comprender que una escuela así sería el orgullo de la comunidad y que todos los vecinos y congéneres la envidiarían, varios oyentes demostraron interés y lo afirmaron con asentimientos de cabeza. Terminado el cabildo, Domi pasó a la escuela. El aula estaba ya llena de indiecitos de ambos sexos. Con sus inquietos movimientos y travesuras, estaban poniendo a dura prueba la paciencia de un viejo indio que hacía de improvisado celador. Cuando la muchacha se presentó en la clase, los chiquillos se quedaron inmóviles, unos por temor a persona tan extraña y los otros subyugados por el aspecto, bella prestancia y autoridad de la maestra. Domi pensaba iniciar de inmediato la enseñanza, pero vio aquellos arrapiezos tan sucios y repugnantes, que inmediatamente cambió de plan. Les ordenó que fueran a sus casas a buscar ropa para mudarse, fuera limpia o sucia, como la tuvieran. Entretanto ella buscó una buena porción de pastillas de jabón que había en su equipaje. Cuando todos los chiquillos estuvieron de vuelta con sus atillos, se los llevó al arroyo, distribuyó el jabón y ordenó a cada uno que lavara sus prendas. Muy pocos de esos niños sabían lavar y usar jabón, por lo que ella en persona tuvo que enseñarles el trabajo. Mucha gracia le hizo el ver que algunos indiecitos, al recibir la pastilla de jabón, la mordieron golosamente, creyendo que se trataba de alguna extraña confitura. Aquel día fue íntegramente destinado al lavado e higienización inicial de todos y cada uno de los alumnos. No faltó algún reacio que se escabulló del grupo para ir a esconderse y evitar así tomar contacto tan íntimo con el agua. Señorita, el fulanito y la frutanita se han escapado, acusaron los otros pequeños. Domi les respondió sin encolerizarse que aquellos chicos desertores ya se harían pesar pronto al verse repugnantes cuando todos los demás estuvieran limpios y mejor vestidos. Al siguiente día tampoco se abrieron los libros en la escuela. Domi, convertida en una improvisada y graciosa peluquera, hizo funcionar activamente las tijeras para desbastar las hirsutas cabelleras de los chicos. Luego, con el peine y pomadas profilácticas, completó el arreglo y la cura contra los bichos y las sarnas. Desde la tercera jornada se encargó de dirigir el recosido y reconfección de los vestidos de los pequeños. Por último, lo que quedó de la semana fue destinado a la limpieza y arreglo del aula escolar. A la semana siguiente se iniciaron las clases. El ingreso de los alumnos en esa mañana de lunes dio motivo a Domi para hacer una prolija inspección de la ropa, aseo de manos, uñas, orejas, etc.
Y fue comprobando con alegría la dócil transformación obtenida por los chicos, hasta haber alcanzado el límite que humanamente se podía exigir, dadas las circunstancias. 2 meses más tarde la maestra había encarrilado firmemente su obra. En ese mismo tiempo, ella también había logrado adquirir la seguridad, el orden y el tino adecuados para la enseñanza. Los chiquillos, bajo la influencia casi maternal de aquella mujer alegre, graciosa y sagaz, habían dejado ganarse íntegramente para su obediencia y predilección. Los padres y madres de familia, aunque ignorantes para apreciar en su verdadero significado la labor de la maestra, notaron por el comportamiento, aspecto y manifestaciones de sus hijos, algo de lo bueno que se estaba haciendo en la escuela y comenzaron a estimar y fiar de veras en aquella mujer singular. No tardaron en producirse las muestras de correspondencia y agradecimiento de los comunarios hacia la maestra. Un día fue la aparición de una flamante silla de caracato, adquirida expresamente para Domi. Otro día, uno de los indios le pidió permiso para blanquear los muros de la escuela con una mano de cal. Una tarde de sábado, llegaron varios alumnos con los primeros obsequios para la despensa de la maestra: cestos de huevos, 2 pollos cebados, un canasto de fruta, una jaulita con una pareja de perdices, un cordero desollado, en fin, toda una serie de espontáneos presentes, que fue seguida en los restantes sábados con mayores y más variados aportes. Tommy retribuía los obsequios con caricias y golosinas. Para la atención de la maestra, y con objeto de proporcionarle las comodidades posibles en ese medio rústico, las autoridades de la comunidad designaron a una india como cocinera especial y establecieron un turno semanal entre las muchachas para acompañar y servir a Domi en los menesteres personales y arreglo de su habitación. Además, cada semana, uno de los comunarios, por estricto turno, iba a la ciudad para traer los diferentes encargos de provisiones, útiles y cuanto necesitara la maestra para su uso personal o para la escuela. Un día, el cacique propuso a Domi emprender algunos arreglos y adaptaciones tanto del aula como de su habitación particular. Pero, la muchacha le hizo notar que era mejor pensar en la construcción total de un nuevo edificio, tal como ella había esbozado al iniciar sus trabajos. Esto obligó a los indios a convenir y preparar lo preciso para emprender tan importante obra. Al hacer la cosecha de ese año y distribuir como era costumbre los beneficios obtenidos, el cabildo destinó una parte considerable para la obra proyectada. Tommy recibió la resolución con alborozo. Inmediatamente mandó traer de la ciudad las revistas y modelos de arquitectura y con ellos, durante las noches, se dio a proyectar dibujos, cálculos y demás detalles de la edificación. Al hacerlo sintió tal entusiasmo que quiso ser ella misma la que dirigiera los trabajos. Esto se facilitaba perfectamente por la circunstancia de existir entre los indios de la comunidad varios albañiles que habían trabajado en la ciudad y que tenían conocimientos para el objeto. Desde ese momento el proyecto de la edificación fue para Domi la ilusión más acariciada y cuyos preparativos llenaron todas las horas libres que le dejaron sus ocupaciones y le sirvieron de ameno entretenimiento en su soledad. Al mismo tiempo se impuso un nuevo deber: visitar los hogares de los padres de sus alumnos, unas veces con motivo de embarazo de alguna madre, otras para curar algún enfermo, o con cualquier otro motivo, pero siempre con el premeditado propósito de inducir a las familias hacia hábitos de orden, higiene y mayores comodidades y mejores normas de vida. Al salir de cada una de las casuchas que visitaba sentíase condolida de la promiscuidad en que vivían esas gentes, en moradas tan estrechas y desaseadas, y fue concibiendo también, para las realizaciones futuras, un plan para modificar tan lamentable situación. El tiempo había transcurrido tan vertiginosamente para Domi en medio de sus embargadoras y crecientes tareas, que pronto llegó la época fijada por los comunarios para comenzar la edificación de la nueva escuela, y que fue para la maestra de febril y gratísima actividad. Todo estaba listo para iniciar la construcción. Los planos, los materiales, los obreros y el sitio adecuado. Una mañana se congregó toda la comunidad para la típica ceremonia que en estos casos acostumbra la gente indígena, de acuerdo con sus tradiciones. En una de las primeras zanjas que se había excavado para los cimientos, se procedió a enterrar una llamita tierna, recién sacrificada, sobre la que se arrojaron puñados de monedas y de hojas de coca. Luego se vertieron un jarro de vino y otro de licor blanco. A continuación, el cacique pronunció la invocación de estilo para suplicar a la Pachamama que fuera generosa para la nueva obra que se iba a confiar a la solidez de la tierra y que la hiciera firme, duradera y venturosa para el beneficio de la comunidad. Luego se echaron las primeras paladas de tierra y seguidamente, los obreros comenzaron a colocar las piedras, sillares y las primeras porciones de cal y arena para los fundamentos de los muros.
Mientras tanto duró ese trabajo en toda la mañana otros grupos de indios, formando comparsas festivas, daban vueltas en torno de los que trabajaban, tocando sus pinquillos y huancaras, en medio de la complacencia general. Tommy seguía el progreso de los trabajos cada día con mayor anhelo e interés. Todos los días, al terminar su trabajo escolar, acudía al sitio de la construcción. Cada fila de piedras o adobes que se añadía era, para ella, un motivo de satisfacción. A veces le parecía que la obra marchaba más lenta que su deseo. Hubiera querido que una mano mágica completara en una noche todo lo que faltaba. Por fin llegó el día de iniciar el techado. Con tal motivo se realizó una nueva ceremonia. Los comunarios se congregaron nuevamente en son de fiesta en torno de la construcción que había sido adornada con ramas, banderines, serpentinas y faroles. La primera teja a colocarse fue rociada con licor y mixtura y entregada por la propia maestra a los obreros para que la colocaran. Luego repitió la misma operación el cacique con la segunda teja, lo propio hicieron los demás indios, en el orden de su jerarquía. Hasta los chiquillos y mozas tuvieron su respectiva teja para entregar a los trabajadores y durante todo ese tiempo el trabajo fue amenizado por la música de las cajas y pinquillos. Desde ese día parecía que los trabajos avanzaban más notoriamente. La edificación iba completándose hasta mostrar las proporciones definitivas, la calidad y los detalles de la ornamentación, todo lo cual resultaba un inusitado contraste con las míseras viviendas del contorno. Los indios contemplaban el edificio con orgullo. Estaban seguros de que sería la mejor escuela de la comarca, incluyendo las escuelas fiscales de la provincia. En sus viajes hablaban con vanidad de su futura escuela, daban pormenores de su capacidad, de sus materiales y de sus adornos, dejando impresionados a quienes les escuchaban. Muchos de los incrédulos para aceptar tanta maravilla, aprovechaban su paso por la comunidad para aproximarse sigilosamente y convencerse de las descripciones que oyeron. Hasta los vecinos mestizos de los pueblos inmediatos sintieron curiosidad por conocer aquello. Se aproximaron a la escuela prejuzgando negativamente la excelencia de la edificación, pero, convencidos por sus propios ojos de lo contrario, se retiraban asombrados de que indios tan torpes e ignorantes hubieran realizado lo que ellos mismos no habían hecho en el pueblo. Pero, señorita, le dijeron a Domi algunos de estos vecinos. Esto está muy bonito. Pero, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esta escuela para estos yokayas piojosos, acostumbrados a vivir como animales? Precisamente por eso, les contestó ella. Estos chiquillos viven así entre piojos y mugre, porque jamás han conocido otra cosa mejor. Pero, cuando lleguen a sus casas, vendrán, pues, a tiznar y ensuciar esta escuela tan linda. Yo creo lo contrario. Ellos irán de la escuela a sus casas, llevando hábitos de limpieza y de orden, y serán, más bien, las casas de sus padres las que reciban la influencia benefactora de nuestra escuelita. Los interlocutores se despedían de la maestra, llevándose el convencimiento de que aquella era una obra superflua e inapropiada para esos indios ignorantes. Pero también, en lo íntimo, envidiaban a esa extraordinaria y bella maestrita a la que ellos, de mil amores, hubieran querido llevarse para la escuela de su pueblo. Tommy dejaba marcharse a aquellos incrédulos y pesimistas sin perder un ápice de su fe y de su entusiasmo y volvía junto a los obreros para vigilar y alentar el trabajo. Aquella muchacha se había ganado, no solo el respeto sino también, lo más esencial, la confianza de los comunarios. Todos ellos se disputaban el honor de cumplir al instante sus órdenes o deseos. Ella les había pedido suprimir ciertas festividades en que perdían el tiempo en borracheras y jolgorios y aprovechar hasta los domingos para concluir la obra, y así lo aceptaron los indios con la mejor voluntad y por tenerla contenta. También los chiquillos ofrecían su cuota de entusiasmo. En las horas de recreo y en todos los momentos libres se dedicaban espontáneamente al transporte de ladrillos, maderas, tejas y otros materiales, como laboriosas hormigas, para ayudar a terminar su querida escuelita. La maestrita, después de cada día de labor fecunda, se retiraba en la noche a su cuarto, rendida de fatiga física, pero con la alegría de haber cumplido con su ideal y con su conciencia. Y si alguna vez en sus solitarias noches sentía un resabio de sus pasadas amarguras y pensaba en su origen y en el hogar que había dejado, eso mismo le servía para explicar el secreto de sus éxitos presentes. Pensaba que ella era una muchacha mestiza educada para señorita y que esas dos mentalidades que antes, como dos fuerzas adversas y excluyentes, le habían producido tan grave conflicto espiritual hasta dejarle el alma tan mal parada, ahora le permitían hacer mejor que nadie, lo que estaba realizando.
Porque, por un lado, la cultura que había adquirido y la selección espiritual que había logrado en el colegio, y, por otra parte, la romántica abnegación del mestizo, su espíritu de lucha y su proximidad mental y racial con el indio, le habían permitido concebir y realizar ese ideal que se estaba convirtiendo en bellísima realidad. Haber conseguido ensamblar esas dos antagónicas mentalidades al servicio de la superación del autóctono, era su orgullo. En suma, ella, Cholita esmeradamente educada, estaba tamizando a través de su espíritu y de su sensibilidad un sistema, acaso muy personal y exclusivo, pero no por eso menos práctico para realizar su ideal en favor del indio. Así pensaba, juzgaba y explicaba sus afanes y sus fervores durante sus largas meditaciones tan propicias en medio de su aislamiento social y de tan fecunda vida interior, que le permitían leer mucho y estudiar, pues, al mismo tiempo que trataba de educar a sus alumnos. Ella también se estaba autoeducando para su misión. En ambos propósitos el éxito era promisorio. Un día, el mundo remoto al que había renunciado, el pasado que consideraba hundido para siempre en brumosa lejanía, irrumpió en su espíritu venciendo la distancia por el conducto de una carta que el indio semanero le entregó al volver de la ciudad. La carta era de Arenal, fechada en Europa. Durante un largo año he soportado el desesperado deseo de escribirte. Hoy, vencido por mi ansiedad, te escribo para desahogar mi espíritu y buscar alivio en tu recuerdo y en tu amistad. Tommy, eres la única persona en el mundo a quien puedo acudir para contarle mis desventuras. Hazte cargo de esto y no me niegues tu auxilio. La vida que llevo se va haciendo una tortura insoportable. Me ha nacido un hijo del que esperaba fuera el factor de armonía en el hogar, que reavivara el cariño o a lo menos hiciera tolerable la convivencia con Liliana. Nada más distinto. Ese niño, hermoso y rubio, no ha hecho más que atarme a un deber que me produce nuevos y cada vez mayores sufrimientos. Su madre, que no parece serlo, porque lo abandona constantemente a mi exclusivo cargo, va demostrando taras y perversiones que me avergonzaría detallártelos, con un grito del alma te digo que he fracasado completamente. No tengo a quien volver los ojos y por eso te envío mi angustiado recuerdo, esperando de ti, solo de ti. Caridad y consuelo. No sé lo que voy a hacer. Estoy desesperado. Solo este hijo mío, inocente y desamparado del cariño de su madre, mantiene la razón de mi existencia. ¿Qué hubiera sido de él si no cumplo tu consejo de estar presente en su nacimiento? Era lo que decía la carta en su parte fundamental y que Domi la releyó y volvió a releer con el corazón encogido por la añoranza. Después de meditar cuidadosamente, resolvió contestar esa misma noche. En una epístola larga vació toda la elocuencia de su ternura en afán de consolar a ese hombre amargado y alentarle para que siguiera viviendo y luchando. Le recalcó que a él también le había nacido un ideal, que era su hijo a quien debía consagrarse abnegadamente en el cuidado y educación. ¿Con qué esmero y amor podrás hacer eso, cuando yo hago lo mismo con niños ajenos? Le escribió. Le manifestó luego que con esa gratísima tarea llenaría sobradamente los años de su vida. Finalmente, le contó todo lo que, a su vez, estaba realizando en Coyamaca y los proyectos que tenía para completar su misión. Le narró la plácida vida que llevaba, sus inquietudes, sus fervores, sus esperanzas y las dulcísimas satisfacciones que premiaban cada día sus desvelos. Así es como yo vivo y trabajo. Ahí tienes cómo he superado la adversidad de mi suerte. Todo esto que te cuento, como a un entrañable hermano, ¿no podrá servir para que tú también hagas algo parecido y para que luches y venzas con las grandes cualidades que te adornan? Si mi recuerdo, como dices, no se aparta de ti, que él sea la fuerza que te mantenga vigoroso para triunfar. Yo hago lo mismo. Evocándote hallo siempre la fuente de fervor cuando se debilitan mis fuerzas. Antes de cerrar la carta, en el silencio de su habitación y el aislamiento de la noche altiplánica, Tommy, con inusitado impulso romántico, tomó el papel y lo llevó a sus labios. Miró después alrededor, ruborizándose, como para esconder una ingenua travesura de su corazón menesteroso de amor.